Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia del Señor, dándole honra y gloria por lo bueno y maravilloso que hace en nuestra vida y porque hasta aquí Él ha sido fiel con cada uno de nosotros. Así que en este momento venimos pues con la meditación de la palabra del Señor en el capítulo 9 de Romanos, y vamos a ver el problema, la situación, lo que Pablo pues estaba sintiendo por sus compatriotas, por sus hermanos los israelitas, al darse cuenta pues que ellos estaban, por decirlo así, habían abandonado prácticamente lo que es la palabra de Dios, la ley, y se habían pues olvidado del Señor, se habían olvidado de que ellos habían sido los receptores de la palabra, del mensaje, y también, y todo eso pues lo entristecía, ¿verdad? A tal grado pues de que aquí vemos en Romanos capítulo 9 cómo Pablo se expresa y dice al respecto todo lo que él piensa a través de lo que siente en su corazón, más bien dicho, todo lo que él siente en su corazón, y por eso lo expresa en el capítulo 9. Así que vamos a leer unos cuantos versículos y así para poder iniciar lo que es esta meditación. Vamos a leer los primeros 3 versículos que dice. Dice la palabra de Dios tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera: verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Dice en la otra versión: yo creo en Jesucristo y por eso digo la verdad. El Espíritu Santo me guía y en lo más profundo de mi ser me asegura que no miento. Es verdad que estoy muy triste y que en mi corazón siento un dolor que no me deja. Sufro por los judíos que son mi pueblo y quisiera ayudarlos. Yo estaría dispuesto a caer bajo la maldición de Dios y a quedar separado de Cristo si esto los ayudara a acercarse a Dios. Padre Santo y bendito que estás en el cielo, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias porque hasta aquí, Señor, tú has sido fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, Padre, que seas tú llegando a todos los corazones, a todas las familias, a todos aquellos hogares, Señor, en donde aún pues no te han reconocido como Salvador personal, y que seas tú en esta hora, en este momento, tocando mentes, corazones, Señor, para que aquellos pues que todavía están en esa incredulidad se puedan acercar al Señor. Y es por eso que hacemos lo posible, Señor, también nosotros en el aspecto de poder enseñar o predicar la palabra, Señor, para que seas tú el que toques mentes y corazones y de esa forma poder llegar a tus pies, Señor. Asimismo te ruego que seas tú tomando el control en nuestras necesidades, en nuestros sufrimientos, en nuestros problemas, en todas nuestras circunstancias, Señor. Nos depositamos en el hueco de tu mano para que seas tú el que por favor tomes el control en cada una de nuestras debilidades y problemas, Señor, para poder salir adelante. Desde ya, Señor, me encomiendo en el hueco de tu mano para que seas tú el que tomes el control en mi vida, en mi mente y en mi corazón, y que mis labios, Señor, puedan hablar la palabra que corresponda de acuerdo, Señor, a tu deseo. Y asimismo, Señor, te suplico por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador y por cada una de nuestras familias, Señor, que habitamos a lo ancho y a lo largo de nuestro país y fuera de nuestras fronteras patrias, por aquellos, Señor, que están en problemas, en necesidad,
enfermedad, Señor, que seas tú poniendo tu mano poderosa de sanidad, y así también que puedas responder a sus llamadas, Señor, a sus oraciones, a sus peticiones, para que tengas de ellos misericordia y les ayudes también a salir adelante, Señor, en cualquier situación o circunstancia que ahora están pasando. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, Pablo, bueno, a pesar de que dice la Biblia que él siente tristeza, pero para él era también un problema saber que sus hermanos habían abandonado lo que es el mensaje de Dios, habían abandonado la palabra de Dios, se habían entregado pues a sus propios deseos, a sus propias pasiones, y la verdad que se habían vuelto atrás. Así que por esa razón es que Pablo ahora pues está con esa preocupación, con ese problema, con esa circunstancia, y es que él está diciendo pues que tiene ese serio problema, esa seria dificultad, sabiendo, es como nosotros hoy en día. Nosotros tenemos familia que aún no quieren nada del Señor. Quizás puedan ser nuestros hijos, inclusive pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos, hermanos y toda familia, que en vez de buscar al Señor mejor se burlan de la palabra, que en vez de buscar al Señor mejor están diciendo que es mejor lo que ellos practican, porque ellos están viendo algo, alguna cosa a la cual ellos adoran y dicen, este es mi Dios. Entonces también eso embarga nuestros corazones, nos hace sentir pues muchas veces adoloridos, y pensamos qué va a pasar de nuestra familia, qué va a pasar de nuestros hermanos, qué va a pasar de cada uno de aquellos familiares o amigos incluso que uno tiene pues, y sabe que son personas que rechazan el Evangelio. Entonces, de esa misma manera como usted y yo podemos preocuparnos por aquellos que aún no conocen del Señor y que aún queriendo pues uno muchas veces transmitirles el mensaje, mejor lo rechaza. Entonces, y lo primero que uno dice, pues bueno, yo ya hice todo lo posible, ahora que se haga la voluntad del Señor, porque si mi hijo no quiere, si mi hija no quiere, si mi hermano no quiere, mi madre no quiere, mi abuelo no quiere, mi padre no quiere, entonces ¿qué puedo hacer yo? Bueno, solamente orar. Eso es lo que nos toca, orar por cada uno de nuestros familiares que aún no han reconocido como Salvador personal. Y lo que dice este versículo que leemos, pues, el primero del 9, dice, yo creo en Jesucristo, y por eso digo la verdad. El Espíritu Santo me guía y en lo más profundo de mi ser me asegura que no miento. O sea, que Pablo está diciendo que él no miente, está hablando la verdad, porque él cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, él cree en Jesucristo como el Salvador del mundo, como el Mesías que el Padre envió a la tierra para que viniera al mundo, pues a dar su vida, a derramar su sangre, y que por eso nosotros tendríamos la oportunidad de salvación. Pero la historia bíblica nos enseña que Israel, o los israelitas, bueno, de ese tiempo y aún hoy en día, todavía siguen en franca oposición al Evangelio, en franca oposición a Jesús. Bueno, que hay personas que ahora estamos viendo a través de los medios cómo están diciendo de que nosotros estamos engañados, que nosotros deberíamos de aprender mejor solo de la ley y olvidarnos del Evangelio, olvidarnos de Jesucristo. O sea, eso es lo que ellos están diciendo porque no creen lo que Jesús o lo que el Padre, nuestro Padre Celestial, ha hecho por toda la humanidad al enviar a su Hijo a morir a la cruz del Calvario. Entonces, ahora dice el 2, en verdad dice que estoy muy triste y que en mi corazón siento un dolor que no me deja. Y dice el 3, sufro por los judíos que son mi pueblo y quisiera ayudarlos. Yo estaría dispuesto a caer bajo la maldición de Dios y a quedar separado de Cristo, si eso los ayudara a acercarse a Dios nuestro Padre. Entonces, vemos cómo Pablo está dispuesto inclusive a lo que mismo que dijo Moisés, que él estaba dispuesto a que su nombre fuera borrado del libro de la vida, que dice, porque lo dice en Éxodo capítulo 32, versículos 31 y 32, dice, entonces volvió Moisés
al Señor y le dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. O sea, como quien dice, bórrame del libro de la vida en el cual mi nombre está escrito, pero quiero que perdones a mi pueblo, o sea, que perdones al pueblo, así como lo dice ahora Pablo en este versículo, en el 3, dice, bueno, lo dejo aquí en esta otra versión, en la Valera, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. O sea, que Pablo también, así como Moisés estaba dispuesto, Pablo, quizás si eso fuera la oportunidad para que su familia, para que los israelitas, como también para nosotros, que si nosotros pues nos condenáramos, pero que, porque hay muchas veces que uno dice, por ejemplo, de un hijo, uno puede decir, quizás estoy dispuesto a que yo sea condenado, pero que si mi hijo se salvara. Pero lamentablemente las cosas no son así. Es por eso que siempre tenemos que aprender de la palabra, es por eso que debemos de ver con la ayuda del Señor qué poder hacer para que nuestros familiares, amigos, vecinos pudieran llegar a los pies de Cristo, porque sería lo más importante, lo más agradable, pues, así como cuando, bueno, recuerdo que mi mamá oraba por mí para que yo me convirtiera al Evangelio. Pasó quizás 30, no sé si menos o más de 30 años, ella pasó orando por mí, porque yo no quería nada con el Señor. Y mi madre pues oraba, me rogaba y me decía, hijo, ¿cuándo te vas a hacer evangélico? ¿Cuándo vas a llegar a Cristo? Y a mí eso pues ya me tenía, por decirlo así, aburrido, ya que ella me dijera todas las veces que llegaba a visitarla, hijo, ¿cuándo te vas a hacer evangélico? Hijo, ¿cuándo te vas a hacer? Esas eran sus palabras. Pero al final del tiempo, al final de los años que ella estuvo siempre insistiendo a su manera, a su estilo, porque, bueno, usted sabe, pues las madrecitas de uno a veces, pues ellas no tienen el carisma, no tienen la manera de cómo evangelizar a sus hijos. Entonces, es por eso que ahora nos preocupamos nosotros también por ellos. ¿Para qué? Para que vengan a los pies de Cristo. Ahí está uno enviándole sus mensajes, ahí está uno orando por ellos, ahí está uno diciéndole, hija, hijo, mira, Cristo te ama, porque es la verdad. Entonces, por eso en esta versión, en la Valera, dice pues que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. O sea, de que por sus propias familias, por sus propios paisanos, por sus propios hermanos israelitas, Pablo estaba dispuesto, como lo estuvo dispuesto Moisés, aún, pues de renunciar al Evangelio. Y por eso nos damos cuenta que en la otra versión dice que Israel había cometido un gran pecado. Lo que hablábamos un día de esto, que el pecado que las personas cometen al no creer en Jesús, al creer en otras cosas, al creer en lo que ellos pueden ver, es un pecado de muerte que los va a llevar a condenación, porque digo muerte espiritual, porque los está separando del amor de Dios, los está separando de lo que Cristo quiere. Ahora podemos ver, como decía, pues del versículo del 1 al 3, Pablo está hablando prácticamente de lo que es la tristeza, el dolor que le embarga su corazón al saber que su misma gente va a ser condenada por no creer, por rechazar en Cristo como a su Salvador personal, así como a nosotros, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros abuelos, primos y tíos, que aún no quieren del Señor. Ahora vemos que desde el 4 y el 5 vemos la razón o el motivo por el cual Pablo está preocupado. Y aquí podemos leer lo que dice en el versículo 4 y 5. Dice que son, siguiendo el 3, dice, mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne
vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. O sea, ahora Pablo está diciendo en estos dos versículos que no entiende, no entiende en su mente y en su corazón cómo el pueblo de Dios, escogido por nuestro Padre Celestial, el pueblo de Israel, en el cual vino a nacer nuestro Señor Jesucristo, y el que había recibido la adopción de ser hijo suyo, que había visto la gloria del Señor, que con ellos había hecho un pacto y la promulgación de la ley y el culto y todas las promesas que les había dado, pero que ellos en verdad no se explica o no entiende la razón, el motivo, las circunstancias por las cuales tuvieron que abandonar al Señor. Así como hay personas hoy en día que han conocido al Señor, han predicado, han enseñado, han estado envueltos en los ministerios, sirviéndole al Señor, y de repente dicen no quieren saber nada del Señor. O sea, no es posible como el Señor, dándonos una oportunidad de vida eterna, nosotros la rechacemos. ¿Por cosas qué? Por cosas en el mundo que no valen la pena ni siquiera mencionarlo. ¿Por qué? Porque las cosas en el mundo no son las mismas que la Biblia nos enseña espiritualmente hablando. Porque nosotros debemos de vivir una manera espiritual según la palabra, no según nuestra carne, según nuestro propio pensamiento, según nuestros deseos. Porque entonces estamos haciendo, la iglesia muchas veces hace igual que lo que hace el pueblo de Israel. Porque no todos en la iglesia vamos a ser salvos, no todos los que decimos ser hijos de Dios en verdad somos seguidores de Cristo, como también no todos los israelitas, así como ellos que no creen todavía en el Mesías y que están esperando a un Mesías para que los venga a salvar, y en este caso están esperando al anticristo. Eso es lo que ellos esperan. Por eso el engañador vendrá y se burlará de ellos haciéndose pasar por Dios. Entonces, por eso dice que son los israelitas, de los cuales son la adopción, o sea, el privilegio. En este mismo libro aprendemos que los israelitas fueron los depositarios del Evangelio. El Padre les depositó en sus manos la ley, les depositó en sus manos la salvación. Vino a morir en la cruz del Calvario por su pueblo y su pueblo lo rechazó. Así como hoy en día muchas familias rechazan a Jesús. Muchas familias rechazan a Cristo, rechazan el Evangelio, porque a ellos les gusta más una religión que el Evangelio no tiene nada de religión, sino que es la palabra, el mensaje de Dios para salvación a toda la humanidad. Eso no le gusta a la gente, es más, pelean con nosotros cuando les hablamos de la palabra del Señor, pelean por nosotros porque les decimos que ellos están engañados. No, pero ellos dicen, no, es que nosotros somos los engañados, y que nosotros, dice, somos los rebeldes, somos los que por eso nos llaman los protestantes, que los protestantes en verdad ni siquiera eso entienden, que el protestante no somos nosotros. El protestante fue Martín Lutero, y por causa de él Alemania le declaró la guerra también al pueblo de Israel, matando ese montón de millones de israelitas. Ese es el detalle, pero como vuelvo a repetir, muchas veces nosotros hablamos o decimos lo que el hombre quiere que digamos. Entonces somos como el perico, que estamos repitiendo lo mismo que nos está enseñando un hombre, y olvidamos lo que la palabra nos enseña a través del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso dice en el 5, de quienes son los patriarcas, o sea, el Señor tomó en cuenta al pueblo de Israel, donde se levantó el tabernáculo, donde se hicieron todas las cosas que tenían que hacerse, los que servían, y cómo el Señor también les demostró su gloria en el desierto cuando salieron de Egipto, que de día era una nube y de noche era una columna de fuego. Ni aún así el pueblo de Israel, viendo la mano poderosa de cómo los sacó de la esclavitud, los hizo pasar por el Mar Rojo, los llevó a la tierra prometida, el tiempo, los 40 años, 38, 40 años que pasaron en el desierto para poder llegar a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Porque el Señor estaba haciendo una purificación en sus vidas, en sus corazones. Así también el Señor muchas veces hace en nosotros esa purificación.
a través de los problemas, a través de la enfermedad, a través de las dificultades que pasamos en nuestro diario vivir. ¿Sabe qué? El Señor quiere que nosotros cada día nos acerquemos más y más a Él. Por eso Pablo se duele en su corazón, le da tristeza ver cómo sus mismos compatriotas, sus mismos hermanos, su misma familia ha abandonado la verdad de nuestro Señor Jesucristo y lo rechazaron, que no era pues el Hijo de Dios, lo rechazaron. Y por eso dice en el 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. O sea, que aún hoy en día los religiosos ortodoxos, y no solo ellos, sino cualquier religión en el mundo entero, ahora está diciendo que Jesús no es Hijo de Dios, que Jesús no es el enviado, que Jesús no es el Mesías. Entonces los israelitas también, a pesar de que Cristo nació entre ellos, a pesar de que Cristo nació, creció, hizo su ministerio, se dieron cuenta y algunos vieron sus milagros, y aún así no lo recibieron, lo rechazaron. Entonces, por eso Pablo dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible de que ellos mismos, viendo las cosas? Bueno, Pablo era un fariseo, Pablo fue alguien instruido en la ley, que incluso él también era opositor a Cristo, era opositor a la iglesia, era opositor al evangelio. Pero cuando él se arrepiente, cuando él lo reconoce, cuando el Señor tuvo que derribarlo o tirarlo al suelo, como dice la Biblia, pues, y que sus ojos fueron cegados, pero que posteriormente fueron abiertos, ¿verdad? Así hoy en día muchas personas en el mundo entero tienen su mente, sus ojos cegados. No pueden ver más allá, no pueden ver la verdad, no la reconocen, y por eso pues ellos están abandonados a su propia suerte. No porque el Señor así lo quiera, no, es por el rechazo que la misma gente le da al Evangelio, a nuestro Señor Jesucristo, a la posibilidad de la salvación. Entonces, por eso es que están siendo abandonados y están en su propia deriva, que si hoy mueren, pues no van a ir al cielo, van a ir a un lugar de tormento y de condenación allá abajo, y que posteriormente tendrán que presentarse delante de Él en el juicio del gran trono blanco. Ahí se van a presentar todos los muertos, grandes y pequeños. Entonces, pues como dice el versículo 5, de que primero pues los patriarcas, ¿de dónde vienen los patriarcas? De Israel, o sea, de Jacob. De ahí vienen todos los patriarcas, y los cuales según la carne, y de ellos mismos por descendencia, así como la Biblia dice que de David vendría el rey que iba a gobernar para siempre, lo que ha sido también profetizado con Daniel cuando habla de la piedra que no ha sido cortada con manos sino con el poder de Dios, esa piedra que viene a destruir, o que destruyó esa imagen respecto a Babilonia, a Nabucodonosor. Entonces, ¿cómo esa piedra viene ahora? Y de ahí, eso también estaba profetizando de que así iba a venir Cristo al mundo para derribar que las malas enseñanzas o las enseñanzas mentirosas